Hola Santiago, entramos muy Salud. rápido. ¿Qué ¿Qué más, hubo? compañero? Bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, aquí estaba dándole la bienvenida a la gente a Morir para Influir. ¿Qué le parece el nombre del programa? Me encanta. Me preocupa, pero me Es encanta. preocupante, es preocupante porque la muerte siempre te va preocupando. Pero bueno, se muere para renacer, Me, como en un me- videojuego. Game me over, preocupa, vuelves y juegas. me preocupa al mismo tiempo la muerte y los influencers. Es decir, ambas cosas me parecen preocupantísimas. Es un tema súper preocupante esta proliferación absurda de influencers. Pero de eso se trata este programa, es para que los profesionales independientes, esos compañeros cuentacobristas que son tesos y que tienen mucho que decirle al mundo y que tienen muchas habilidades, se logren comunicar y poder compensar toda esta mala información que ronda las redes sociales, ¿no? La desinformación. Y pues para De que acuerdo. para que entiendan que Internet puede ser una herramienta no solamente para bailar en TikTok, sino para abrazar oportunidades y realmente conectarse con la gente que deben comunicarse. Yo creo que no, esto no, el celular no va a ser menos adictivo, sino cada vez más adictivo. Entonces metamos buenos contenidos. Si vamos a estar ahí en la pantalla, hermano, horas al día, pues que la gente haga cosas chéveres Que o la no. gente baile en TikTok y abrace oportunidades al mismo tiempo, como Puede ser interesante, ¿no? O sea, que va abrazando, así como en el merengue. Eh, bueno, yo soy Andrés Carvajal, ayudo a profesionales independientes a liberarse del síndrome del impostor y crear contenidos que influyan en su audiencia. Y el programa de hoy se llama Opino que opinemos con Santiago Rivas, amigo y compañero además de activismo ciudadano. Tiene un programa de opinión en Canal Capital, también hace parte del gran podcast, Presunto Podcast, análisis de medio de opinión, análisis de medio, pero también es un programa de opinión. Pero no solo eso, desde hace mucho tiempo ha estado dando olor en Internet, opinando sobre todo y a través de la opinión. Por eso me pareció muy interesante tenerlo hoy, conectándose con su gente. La última vez que nos vimos con Santiago, pues no estaba opinando, fue el fin de semana pasado, estaba de DJ, porque es que además Santiago, además de saber comunicarse muy bien, pues es artista, estudió arte en la Nacho, es reconocido por sus collages, además es comediante stand-up, es DJ, programador musical, escribe, tiene un libro, mejor dicho, es el Leonardo da Vinci Rolo. el John Jairo da Vinci. El John Jairo da Vinci, además de ser pero además, ojo, ojo que eso es chévere, además de ser un hombre renacentista, le toca pasar cuentas de cobro, es un profesional independiente, ¿no? Y Es un entonces contratista por prestación de servicios, claro. exacto, está en nuestro combo y vive esa situación. Entonces, me gustaría explicar, pues yo creo que Santiago ya sabe un poco, pero reforzar por qué estamos haciendo este programa y es para eso, para ayudar a lo que hablamos al principio, para ayudar a los profesionales independientes a comunicar su propósito. Y es que a mí se acercaron algunos amigos, psicólogos, gente del marketing, músicos también, a decir, Andrés, yo necesito tener una presencia en Internet, en Instagram y no puedo, me da culillo. Y dije, pero ¿cómo? Si usted sabe tanto, venga, yo lo ayudo. Entonces empecé a hacer estas consultorías y de aquí nació la idea para hacer estos contenidos, pues para ayudar a todavía más personas. Eh, entonces, esto que yo hablo del síndrome del impostor, Santiago, pues lo vamos a hablar desde el punto de vista de la comunicación, no de la psicología, ¿sí? Y más adelante, pues vamos a ir explicando de qué se trata el método que se llama el método Game Over, que es para ayudar a las personas a pues, liberarse del síndrome del impostor, pero también hay técnicas de comunicación. Y para mí hay cuatro pilares en la comunicación efectiva. Usted me dirá si está de acuerdo o no, pero para mí es opinión, humor, autenticidad y storytelling. Creo que con eso uno está hecho. Y me gustaría enfocar este programa con usted en dos, sobre todo en la opinión, ¿no? Y en el humor, porque usted también es comediante. Entonces, en programas anteriores, por ejemplo, con Gonzalo Valderrama, hablamos solamente de humor. Cuando hablé con Efraín Rincón de Shot de Ciencias, hablamos mucho de la autenticidad, ¿no? Con Carolán también hablamos un poco de opinión y del síndrome del impostor que le afectaba mucho a ella. Entonces, Santiago, ¿le parece si arrancamos hablando de opinión, que es un tema que usted maneja muy bien? Eh, Cuénteme usted si le parece o cómo le parece que la opinión puede ser un vehículo para la comunicación eficaz. O sea, para explicarle un poco la pregunta, es
por ejemplo, en el presunto podcast, el programa es de periodismo, pero yo nunca he visto ustedes que digan, somos absolutamente objetivos, no decimos nuestra opinión, sino que al contrario, al exponer sus opiniones, es que han logrado tener su audiencia y conectarse con todo este mundo de gente. Sí, es decir, yo creo que la opinión o el hecho de la opinión sobre todo tiene que estar mediado por la mirada. Creo que el pilar número uno de la comunicación es poner atención. Sí, Obviamente hay un umbral que toca cruzar, ¿no? Y cuando usted habla del síndrome del impostor, el síndrome del impostor es un problema completamente político, porque los hombres blancos o blanco mestizos en Colombia no sufrimos de síndrome del impostor. Incluso yo pensé que yo sufría del síndrome del impostor porque yo constantemente siento vergüenza por la sobrerepresentación en pantalla. Es decir, yo necesito ganar plata para poder pagar mis recibos, ¿no? sí, Pero al mismo tiempo tengo el privilegio enorme de poder primero tener la credibilidad que tiene una persona que salió de un colegio gomelo, que sí, es bogotano, sí, que es blanco, ¿no? Como, y ese tipo de cosas se apilan. Y en el síndrome del impostor están sobreapiladas, es decir, las personas racializadas, las mujeres, las personas sí, LGBTIQ, sufren de síndrome del impostor porque como no tienen representación efectiva en pantallas y en lugares, entonces de es muy acuerdo. fácil dudar como, no, pucha, ¿será que? ¿No? Y entonces, ¿será que estoy aquí porque sí debería o no debería? Y eso agobia y paraliza a la gente. Eso no lo tenemos nosotros, ¿no? Eso, por mucho que yo dude, que es sano lograr que los hombres blancos dudemos de verdad sobre si de verdad deberíamos estar diciendo esa estupidez que pensamos que deberíamos estar diciendo, Lo que era más fácil esa necesidad de decirlo, ¿no? preguntar. Uno Pero se... entonces la pregunta, o sea, lo digo es porque la opinión normalmente se tiene como una manifestación de poder, es decir, aquel que tiene la oportunidad de espetar su opinión o de decir su opinión o cuya opinión es respetada, lo utiliza es como si no existiera nada antes, es como los icebergs, ¿no? Nosotros vemos la opinión Sí, y a nosotros nos parece que lo que importa es la opinión, pero la verdad es todo lo que sopesa esa opinión sí, lo que debería importarnos. sí, Y una gran parte de eso es poner atención, es decir, una gran parte de eso es ponerle atención a la matriz de opinión general, a la conversación pública, a posiciones distintas a las de uno. Entonces, claro, es decir, lo que usted dice de Presunto Podcast es verdad, porque yo creo que uno de los descubrimientos más relevantes en materia de periodismo de los últimos años es que definitivamente, y por si nos quedaba alguna duda, definitivamente la objetividad no existe, no ¿no? existe. Mm. Y la obligación que nosotros tenemos de configurar una propia opinión o una propia posición tiene que estar mediada además por la transparencia de poder decir que uno se para desde ahí. Es decir, lo que hacen los medios hegemónicos todavía es ocultar que existe un presupuesto gigante y una matriz corporativa que ampara Sí, cualquier cosa que digan y muchas veces la controla, que es lo que es indeseable. Mientras que la independencia permite decir, como no tenemos plata, no podemos decir lo que nosotros queremos y podemos investigar lo que nosotros queremos. O no nos importa la plata, que también pues sería lo ideal, como no estamos sufriendo por esto, nos inventamos esta ecuación que nos permite soportar esto. Pero a la hora de construirse ya en términos de comunicación una opinión, no dista mucho de cualquier otro ejercicio comunicativo en la medida en que es más escuchar que hablar. Lo que pasa es que con la opinión y sobre todo en un mundo que está tan gobernado por la opinión, se sí, tiende a pensar que la opinión es hablo porque puedo o hablo porque me escuchan y es como no, hay que cultivar una opinión. La opinión es una matriz o es una posición que requiere de muchísima autocrítica, que claro. requiere de muchísima escucha atenta, que requiere además de sopesar muchísimo las cosas y lastimosamente estamos en un momento de la vida y sobre todo de la vida de este país en donde sopesar las opiniones es tenido como un ejercicio de poca confiabilidad. Sí, Y eso también tenemos que revisarlo, ¿no? Eso tenemos que revisárnoslo, sí, pensar que uno tiene que tomar un lado definitivo, que uno tiene que sí. jugársela siempre por el Por mismo toda lado, y sí, borra el pensamiento crítico que finalmente es lo que le permite a uno
establecer matrices de opinión con las cuales se pueda sentir contento, satisfecho, de las cuales se pueda ser responsable, porque finalmente la opinión no solamente es el iceberg que se ve, es todo lo que está detrás, pero además es todo lo que pasa después, porque en cuanto existe la opinión, y para quien tenga redes y quien tenga una visibilidad de más de 1000 followers, sabe que dar una opinión es ganarse un palo, ¿no? Porque es que Ganarse un además palo, de sí. eso, y ese palo, pues no necesariamente hay que aceptarlo con humillación, ¿no? Como, oh, sí, sí, me merezco todo, yo todo lo que opino estoy mal, pero sí está bueno que cuando la gente empieza a reclamarle a uno algo de su opinión, uno esté dispuesto a revisárselo. Es parte del juego, lo del palo y Sí, lo de la crítica, hay que abrazar ese palo. Oye, Santiago, me encanta esa posición política sobre estos temas de comunicación y sobre el tema de opinar y sobre el síndrome del impostor desde un punto de vista político. Y de hecho, se lo hablamos un poco con Carolán, sobre las mujeres suelen sufrir mucho más el síndrome del impostor. De hecho, ese término lo acuñaron unas psicólogas cuando empezaron a investigar por qué mujeres exitosas se sentían como una mierda en el trabajo. Y pues por el síndrome del impostor. Luego descubrieron que el síndrome del impostor también le da a los hombres. Y luego en la siguiente conversación con Efraín Rincón, que está muy consciente de que estamos en el sur global, decía, pues a mí sí me ha dado, como científico, pues me siento con mucho síndrome del impostor haciendo ciencia desde Colombia, donde la inversión en ciencia es el, no sé, 0 punto no sé qué del PIB, ¿no? Y aquí en el sur global nos sentimos siempre, como científicos, con mucho síndrome del impostor, ¿no? Entonces, exacto, eso se siente en la medida en que, según nuestra posición de poder, se siente más o menos síndrome del impostor, pero también le quiero decir, Santiago, que los hombres también los hemos sentido. Yo he sentido síndrome del impostor. Cuando uno le dan palo, pues él dice, bueno, aunque la duda es buena, ¿no? La autocrítica y la duda, eso es lo que estamos hablando. es Y fundamental. que por lo general la gente que tiene el síndrome del impostor es competente y es hábil y es sobre todo razonable, pues porque tiene autoduda, ¿no? Entonces ha creado, pues ha ido mejorando con el tiempo, cada crítica, ¿no? Que es muy distinto a otro grupo de personas que sufren otra distorsión psicológica que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es totalmente lo contrario, se sienten geniales, sus opiniones siempre son maravillosas y los demás son unos tarados. Y son los que más hablan, desafortunadamente, porque no se frenan, Pues ¿no? es que, mire, a mí me Entonces, pasó una vaina, y es que pues, hablando con mi psicóloga, yo le decía, pues como yo le hablaba sobre la inseguridad que me producía pensar cualquier cosa, pensar en hacer cualquier vaina, la razón por la cual yo me demoré tanto en sacar un monólogo para presentarme en vivo, uh-huh, siendo que básicamente he basado mi carrera en hablar en público, como que no me he sí, atrevido, no me sentía seguro, entonces yo llamaba a eso el síndrome del impostor, y mi psicóloga muy sabiamente me detuvo y me dijo, no, espera, para ahí, porque el síndrome del impostor es otra cosa, como eso que tú tienes es una inseguridad que a final de cuentas resulta muy sana, para que tú sí, puedas evaluar tu propia posición en un mundo que te va a aceptar las cosas con mucha tranquilidad. Yo he tratado con gente que sufre de síndrome del impostor y es gente que se paraliza y no puede hacer cosas, como alguien que no, que simplemente no se siente capaz de producir porque gasta demasiada memoria RAM en pensar que no es suficiente y que todo lo uh-huh, que se vea o que todo lo que haga va a estar invalidado por su propia naturaleza. Eso sí, nunca le ha pasado a un hombre blanco en Colombia, jamás, ¿no? Y eso es, o sea, hay que considerarlo y para mí fue una lección dura, pensar como, ah, ok, ¿no? Y encima una micro lección adicional que era la de no puedo participar de esta tendencia, como no puedo hacer parte de esto que la gente, porque cuando se empezó a hablar del síndrome de impostor en redes, pues un poco como suele pasar, ¿no? Como dice no, la neurodivergencia. Entonces uno empieza a leer sobre neurodivergencia y uno dice, pucha, yo de pronto soy un poco neurodivergente. Y eso nos pasa a todos. Y luego hay expertos que le dicen a uno sí o no, o sí en tal medida o no en tal medida. sí. Y quedarse pegado de un rótulo simplemente para poder participar de la conversación también es algo muy de nuestros tiempos y yo le agradezco infinitamente a mi psicóloga que me quitó eso de plano. Como mira, no Pero te venga, enredes con Santiago, huevonadas, no bobees. pare, No me lo dijo así, pues no me lo dijo así porque lo que sería pasa es una... que yo creo que, no, o sea, digamos, el síndrome del impostor para la gente que esté escuchando tiene tres maneras de identificarlo. Uno, usted cree que no es tan talentoso como los demás creen, o sea, Uh-huh. usted cree que los está engañando, esa es la primera. La segunda, usted sí le ha ido bien, es por pura chepa,
la mayoría de suerte. Y el tercero es, que es lo que paraliza, lo que más paraliza es la tercera, es me van a pillar, entonces yo mejor me quedo quieto, yo no comunico, ¿sí? Ahora, me gusta su reflexión sobre, puta, nosotros como hombres blancos realmente, pero sí, o sea, el 70 realmente no es una enfermedad ni una condición, es simplemente un sesgo cognitivo, es casi una normalidad, el 70% de las personas competentes les pasa eso. Que, Yo, que, que yo no además de sé, verdad es un umbral sano. O sea, sí, está bueno dudar, o es, sea, dudar es importante, que eso está en lo que me dijo a mí mi psicóloga, como no, rica, no agradezca podemos, que usted ajá, no está no yéndose como un carnero contra cualquier cosa y diciendo su opinión a diestra y exacto. siniestra. Sí, porque si Está bien. usted se quita esa duda, se quita algo, una habilidad que es que lo ayuda a construirse y a ir mejorando cada vez más. Pero yo sí le quiero preguntar, Santiago, si usted alguna vez, no sé, de pronto vámonos muy atrás, infancia, adolescencia, cuando empezó a, no sé, la primera vez que se paró en público, no sé, a hacer un discurso, no sé, en una izada de bandera, no sé, yo creo que usted logró superar ese síndrome del impostor. Yo creo que lo logró superar alguna vez o de pronto algunas de esas características. Cuéntenos ese momento como para ayudar a la gente que sí, que sí se siente identificada con esos tres síntomas, ¿no? Que no están enfermos, ¿no? O sea, no es una enfermedad, es simplemente una distorsión del propio yo, ¿no? Es ya un exceso de autocrítica, pero bueno, me gustaría que comentara eso, de pronto qué técnica tiene o qué le pasó, cómo logró romperse el miedo, o, ¿no? ¿Cómo se lanzó al agua? Yo, eh, no, yo tuve el enorme privilegio y la fortuna gigante, no es porque no es un privilegio, es una cosa que eso sí, eso sí puede no pasarle a una persona en mi condición social. Pues yo tuve la gran fortuna de tener una familia y un grupo de amigos que amparaban a las personas que se consideraban particulares, raras. Lo que pasa es que, pues, obviamente uno siempre actúa en contexto, ¿no? Entonces, claro, si yo me miro en perspectiva, pues, no haber salido de un colegio gomelo de Bogotá, pues es la cosa, o sea, uno es una minoría ínfima, pero al mismo tiempo está en un contexto en donde raro, pues no quiere decir lo que después viene a considerarse raro o marginal, pero en mi entorno yo era una persona lo que se llama ahora muy figurita, como muy personaje. Yo era muy salido de la norma Ajá, y tuve la fortuna de tener unos papás y una familia que amparaba eso y decía, usted tranquilo, como usted siga, sí. usted haga sus vainas. Y haber encontrado espacios como un grupo de teatro que cobijaba precisamente a los raros del colegio, en Uh-huh. donde tuvimos una directora que era genial y logramos hacer un trabajo que estaba muy por encima de las expectativas de cualquier persona que entrara a un grupo de teatro. Mucho de eso es privilegio, pero mucho de eso me ayudó a sentirme mucho más tranquilo con la posibilidad de ser un individuo en un sistema que pretendía normalizar a la fuerza a las personas. Y eso de verdad, pues es una fortuna mía, es una cosa que yo por siempre les agradeceré a mi papá y a mi mamá, porque me dieron Me- una base en donde yo mm. podía hacer lo que, no necesariamente lo que se me diera la gana, pero sí definitivamente tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Me Entonces, encanta sí ese hay enfoque. momentos en los cuales, entonces, no sé, pero precisamente el grupo de teatro para mí fue tan importante, o sea, fue tan importante que me negué a estar en la selección de fútbol porque estaba en el grupo de Y eso teatro. que a O usted sea, para mí era le gusta el fútbol. fundamental conservar eso en mi vida porque Sí. yo sentía que era un lugar en donde yo recibía verdadero apoyo por ser quien era. Me ¿No? Y de nuevo, encanta. Sí. o sea, y de No, nuevo, yo sé que en este ese enfoque, momento esos. como que yo Perdón, estoy lo dejo como en una terminar. situación muy normativa, pero en ese momento no lo estaba. En ese momento yo me sentía un man raro dentro del colegio y ya. Bueno, dos cosas para decir. Yo sí me he encontrado con mucha gente que también es gomela como usted y como yo, y que ha salido de colegios gomelos y y no han tenido la fortuna tal vez de tener una familia como la suya, unos amigos, un grupo de apoyo, y entonces se sienten es que tienen que cumplir ciertos estándares que por su posición social y cultural lo tienen que hacer, y eso les produce una exacerbación de ese síndrome del impostor ni la berraca. Exacto. Entonces, quería decir eso. Y lo segundo, me encanta ese enfoque social que usted le dio a ese problema inicial en su adolescencia,
que es muy distinto a un enfoque muy individualista que ahorita vemos, la vaina de la autoayuda, que es usted solo puede, usted con usted, solamente cambie su chip, su pensamiento y ya, no todos los problemas los soluciona si usted piensa bien, si piensa positivo. Duque Linares, bueno, toda esta vaina, todo el tiempo nos están, ahora hay versiones en Instagram de esta vaina, y yo creo que no es por ahí la cosa, y por eso me parece que la comunicación es una gran herramienta, porque usted estuvo de buenas que en la época en que no había Instagram y redes sociales logró ese grupo de apoyo, pero hay gente que tal vez no lo ha tenido, y yo creo que a través de Internet, si usted maneja bien sus cuentas sociales, puede encontrarse y puede conectarse con los suyos. No se necesita tener una audiencia de millones, ni volverse un meme con patas para adquirir seguidores y ya, pero usted a través de unas cuentas sociales muy bien manejadas, una creación de contenidos donde usted se muestre como una persona auténtica, puede lograr su combo y puede lograr ese apoyo que usted sintió. Entonces, la gente me dice, tengo síndrome del impostor, Andrés, yo necesito comunicar. Ayer me llamó un músico, un amigo que es un teso, hermano, no digo quién es porque, pero está haciendo cosas, música para películas. Y el man me dijo, yo necesito, me obliga casi que publique, me da un culillo, le digo, puta, yo le digo, hermano, lo que pasa es que usted, en la medida en que empiece a conectarse con los suyos, se va creando este grupo de apoyo y usted se va a empezar a liberar más. Pero si no lo hace, pues nunca lo va a sentir, nunca lo va a encontrar, ¿no? Entonces, va muy bacano ese enfoque social de manejo de estos miedos y de estos temores. No nos Usted refugiemos más en el todo, individualismo. usted todo, yo no voy a decir el nombre, pero me llama este man y me dice, hermano, tengo miedo, y yo le dije, Juanes, no, Casi la cago, me emocioné mucho. fake news. Fake news, no es Juanes. No, pues de acuerdo. Sí, Es lo que pasa es que. Shakira, no mentiras. pero Shaq. Shakira, no, Shakira tiene problemas de síndrome del impostor y yo la estoy, no mentira. Imagínense. Sería un gran privilegio. ¿Qué tal donde Sería, Shakira salga diciendo, no, yo tengo síndrome del impostor y Andrés Carvajal me ayudó yo? Y fue puta, güey, me lleno de dinero. A mí, sí, no, pues qué, a mí me daría síndrome del impostor si Shakira me pidiera consejos sobre el síndrome del impostor. Como, obvio. Yo no soy. ¿Cómo la ayudo? No soy quién. Bueno. Ahí, pues es que mire, la ultra individualización me parece que es también un diseñador de una dinámica social. Es decir, esa retórica de autoayuda hiperindividualizante lo que hace es redundar en la alienación que se produce cuando se le pone a la gente la carga de sacar adelante o de superar obstáculos por sí misma que han sido construidos por siglos, ¿no? No ponerle a la gente como, o sea, empobrecer progresivamente a las poblaciones racializadas, empobrecer progresivamente a las mujeres, empobrecer progresivamente a la población LGBTIQ, con énfasis sobre todo en la población de mujeres y hombres trans, para después decirles como, si tú no logras tu éxito, ¿no? Como, ¿por qué estás comprando café afuera de tu casa? Es tu responsabilidad ahorrar y ser exitoso y ser un líder. Esa mierda es una doble carga de victimización que se pone sobre la gente. Total. Y entonces, claro, hay gente que se refuerza a sí misma en su individualidad. Entonces, uno dice, yo conocí en el colegio, ¿no? Entonces, digamos, volvamos al sistema de colegio, que yo creo que es la medida que todos tenemos pegado. Y es, en mi colegio, independientemente de clases sociales, trato, ubicación en la ciudad, tiempo que duraba uno metido en la ruta, o el nombre del colegio, incluso si era un colegio católico laico, lo que sea, uno tiene una medida. Entonces, digamos, mi medida era, yo conocía, en mi cabeza de los 18 años, yo conocía a 63 personas con las que yo me gradué, ¿no? Esa era como mi medida. De esas 63 personas, yo conocía a unas 10 consideradas raras. Y de esas 10, había 5 personas que se habían fortalecido en esa condición de raras. Y habían dicho, pues sí, ¿y qué? Hijo de puta, ¿no? Como, sí, pues sí, soy raro y me importa un culo y me paro parado y ya, ¿no? Como, ¿y qué van a hacer? Y había 5 personas, estoy dando un ejemplo, no tengo el cálculo exacto, pero digamos que era eso, digamos que era una sexta parte. Y había 5 personas que no. O sea, había 5 personas que sentían, soy insuficiente,
soy un rarito, soy, como yo estudié en un colegio masculino, entonces, será entonces, ¿no? Como, ¿será que no soy lo suficientemente Mm, masculino? ¿O será que no mm, soy lo suficientemente esto? ¿Será que entonces la gente me odia? ¿O será que lo que pasa es que soy un imbécil, que es lo que la gente termina diciéndose a sí misma? sí, Y la retórica de autoayuda lo pone a uno en una situación de constante sí. competencia. Y a mí me parece que la constante competencia retrasa la evolución. Pues de hecho lo que finalmente Darwin dijo, no el darwinismo social, sino lo que Darwin descubre y dice es que realmente es la cooperación la que nos ayuda a progresar. Entonces Ujú, uno sí necesita bases colectivas y uno sí necesita sistemas que total. le ayuden a superar las cosas. Y existen además muchas maneras en las cuales nosotros hemos recreado eso. Entonces, tener, por ejemplo, para llevar el ejemplo a otro lado, un sistema de conocimiento que es fallido y que es falible, pero que ha creado a la ciencia como un método para buscar la verdad y para dar soluciones a problemas sobre información que permite dar solución a ese problema en la gran mayoría de los casos en los que se presenta, es decir, tratamientos contra las enfermedades que están probados que funcionan contra esas enfermedades, vacunas que están probadas que previenen el contagio de enfermedades como el sarampión, la rubiola, la viruela, la etcétera, 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 y tener un sistema retórico que pasa de este liderazgo basado en cifras Sí. económicas que pueden ser tan esotéricas como las no cifras económicas Ujú, y que terminan pegándose de otros libros que funcionan desde una cosa muy parecida a la metafísica o una pseudo metafísica en donde si tú te enfermas es tu culpa. No es que te enfermaste, sí, no, no. eso es porque tú estás conteniendo mucha rabia. Te Mu- eh, enfermaste es porque tal Es, vez no estás es muy gestionando bien tus negativo, emociones. más ¿Ah? positivismo. Sí, es muy negativo, más Eres positivismo. muy Me gustaría mira, mira preguntarle a la cómo eres audiencia de si crítico, o se sea, es sienten por así, eso si se te han enfermaste. ¿Cómo? sí. Me gustaría ese punto, está chévere. ¿Quiénes se han sentido así, más o menos atacados por ese individualismo? O sea, como que, claro, uno carga sobre sus hombros todo el peso que podría alivianarse si uno está apoyado en un colectivo. Pero también creo, Santiago, bueno, entonces la gente que sienta así, sea libre de comentar. También creo que hay una, no sé si usted está de acuerdo conmigo, y creo que al poder no le, ya hablando de política, no le gusta mucho que la gente se agrupe, ¿no? Que resuelva sus problemas. Al poder le parece más chévere que todos estemos con nuestro librito encerrados en nuestra casa, luchando con nuestros demonios internos y que no hablemos con los demás, ¿no? Y también me parece un poquito pues, revolucionario, yo creo decirle a la gente, si le da miedo publicar en internet, hágalo, que va a encontrarse con su gente. ¿Sí? Entonces, quiero saber usted qué opina de eso, del el poder nos quiere más encerrados. Pues es que, pues es que el sistema tal como existe ahora se nutre de la existencia de ese individualismo como una narrativa constante. Es decir, un momento que aquí veo un comentario interesante. Sí, y Gabriela mientras tanto dice, parece yo hago absolutamente, una pausa aquí comercial y es para la gente, también esto se va a ver en YouTube, se va a transmitir en diferido para los que tengan canal de YouTube, pues ya saben que por allá también pueden ver esos programas. Listo, Santiago. bien, pues mire, Gaby Divest, Gabriela Sáenz dice, absolutamente en las mujeres se usa culpar de los problemas uterinos un montón. Ah, Sí, sí, exacto. total. Sí, La retórica según la cual uno, ¿verdad?, es el culpable de sus enfermedades y entonces, ¿no? A la gente mal geniada que le da cáncer, entonces dices, ves, por eso te dio cáncer. Y a la gente de buen genio que le dio pues, puta, cáncer, ¿ves? Por no hasta el, soltar tu ira. Y es sí, porque no se van a comer mucha mierda. Dejen a la gente total. enfermarse porque la gente se enferma y ya, porque Ujú. encima de la carga que supone pensarse o saberse enfermo, toca entonces ahora hacerse responsable de una matriz según la cual uno termina siendo culpable de eso, coman mucha mierda. Oiga, hasta Pero ahí he entonces, visto programas obviamente que hay unas cosas de manejo de finanzas que todos necesitamos manejar, o sea, tener claro, un Excelcito, bueno, eso sí, pero hay gente que le echa la culpa a la gente que pues le está yendo no muy bien económicamente, a que no tiene una mentalidad positiva con el dinero. O sea, ¿qué es esa vaina, hermano? así el pobre es pobre porque quiere. Pues Sí, es que, pues es que así es mucho más fácil justificar un sistema en el cual existe un 0,1% de las personas que tienen miles de millones de dólares y un resto de la humanidad que no tiene muchas veces ni para comer 3 veces al día, ¿no? En este país, los mapas de impuestos y los mapas de desigualdad eh, son vergonzosas. O sea, nosotros deberíamos sentir vergüenza colectiva como para empezar. O sea, deberíamos tener
síndrome de impostor como país. Es como de pronto no somos un país lo suficientemente bueno y deberíamos empezar a considerarnos capaces de hacer, no, mentira, Es porque que el síndrome como, de impostor no nos dejaría hacer nada, pero no, nosotros pero tenemos, sí autocrítica, es que nosotros como país, en cambio, no tenemos el síndrome del impostor. pues porque Como país, nosotros hemos estado gobernados por esas, o sea, es que nuestras mediciones de impuestos son así, sí. la mayoría de la gente tiene esto y la ínfima minoría de la gente tiene esto, y los impuestos prácticamente todos deberían pagarlos este último 1%, este último 0,1% de personas que tienen una plata absolutamente ridícula, y eso se hace a costa del trabajo de otras personas. No hay ecuación matemática que justifique la existencia de los billonarios. No hay ninguna, y deberían ser abolidos. Y mientras eso pasa, lo primero que tendríamos que hacer es dejar de culparnos por nuestra propia pobreza o por nuestra propia inviabilidad económica, porque eso no es otra Quiero cosa que leer violencia. ahí un comentario que me llama la atención y apoya lo que está diciendo sobre la enfermedad. Dice Lili Mejía P. Y a mí me dio un infarto que le da a uno en un millón y fue mi culpa. Vea, ¿No? La hicieron sentir culpable porque él tuvo un infarto, porque no comía bien, porque usted porque come tanta grasa, porque no hace ejercicio todos los días, ¿no? sí, pues es como el cuento de la casa, es decir, para nuestras generaciones es mucho más difícil tener casa propia de lo que fue para la generación de nuestros papás. Y cada tanto sale algún hijo de puta que heredó su fortuna a decirnos que es porque compramos demasiado café, demasiado pumping. A los gringos les dicen, no, estás tomando demasiados capuchinos por fuera, y es como, pues sí, el café de afuera es ridículamente caro, pero al mismo tiempo la gente necesita poder disfrutar de la vida, y no puede ser que nos cueste tanto ahora tener la posibilidad de tener una casa, y si existe una dinámica que es sistemática y sistémica que nos está alejando de esas posibilidades, y tenemos un mundo que nos está diciendo todo el tiempo, es tu culpa, ¿no? Y esa cosa pasaba exactamente lo mismo con lo social y con la dinámica de comunicación en mi colegio. Entonces, la gente, y en los colegios, yo estoy seguro que yo hablo y la gente que salió de verdad de cualquier colegio puede entenderme. Entonces uno tenía un grupo de raros que se fortalecían en ser raros, y uno tenía un grupo de raros que se sentían desamparados precisamente porque no cumplían con la norma, y muchos de ellos salieron con traumas muy profundos del colegio que están terminando de descubrir ahora que mi generación tiene 41 a 42 años. ¿No? Es un problema porque si se gestionara de forma deliberada y consciente en sistemas, o sea, si se entendiera de forma colectiva, se reduciría Total. muchísimo el umbral de personas que salen culpándose de su propia aparente marginalidad. Y pues con el tiempo lo que yo vine a entender es que esa ecuación que yo hacía de 63 personas, de las cuales 10 eran salidas de la norma, era una mentira, porque es que no existe lo normal. No existen sistemas normalizantes, pero nadie es normal, y no existe ni la normalidad ni la pureza, y apuntar a cualquiera de las dos y pretender que lo normal es bueno o que lo normal es una medida de lo positivo es un error que cuesta y le cuesta la felicidad a muchos y muchas egresadas de los colegios del mundo entero, porque esos sistemas normalizantes pues no sirven, y en términos de comunicación pues realmente esa es la base sobre la cual uno se para después Sí. pronunciarse frente a la gente, para participar en concursos de Normalizantes oratoria. e individualizantes, y por eso nos da miedo luego decir nuestra opinión, conectarnos con nuestra gente. Entonces vamos a conectarnos con nuestra gente. Aquí estamos hablando de opiniones un poco mamertos, usted y yo. Tenemos a 61 personas en vivo y hay gente que está diciendo que le encanta la conversación. Pues miren cómo una conversación mamerta de opinadores logra conectar con gente que piensa parecido, ¿no? O con los que no, y aquí nos empezarán a dar palo más adelante. Pero además de eso, el otro tema, todavía tenemos tiempo para hablar del otro tema que quería hablar yo, y que también es una manera para conectarse con esa gente y con nuestra gente, es el humor, Santiago. Estoy hablando, a ver, conectando un poco los puntos. Usted me vio morir hace poco en un escenario que yo me paré a hacer stand-up comedy y no se rió ni nadie. Yo creo que usted se rió ahí por no hacerme sentir tan mal, o le estaban haciendo cosquillas, no No, sé. Bueno, no, yo no no se soy, rió no se rió tampoco. yo no actúo por pesar, no, no, no. Bueno, Pero gracias, porque prefiero que no se rían a que se van a reír por pesar. absolutamente, total. Pero bueno, ahí, por ejemplo, fue un momento en el que yo sentí horrible el síndrome del impostor, y yo qué estoy haciendo aquí parado,
esta gente vino acá, mis amigos pagaron 20.000 pesos y lo estoy tumbando, y esa plata ni siquiera era para mí, era para el bar. Eh, bueno, pero bueno, yo lo que quería era explorar el humor como una... Y después me sentí bien, o sea, qué bueno que me haya pasado eso y que me haya muerto ahí en el escenario. Por eso el programa se llama Morir para Influir. Lo que a usted le preocupó al principio es morir. Yo me morí ahí, pero pues intentaré volverme a parar como en un videojuego, game over, vuelvo y empiezo, y espero que la siguiente vez no se ría una, sino dos o tres personas. Pero entonces hablemos del humor como método de conexión. La gente dice en profesiones que son muy serias. La otra vez una abogada salió diciendo, no, pero es que yo soy chistosa, pero como soy abogada, me da miedo de que mis colegas me digan payasa, pero yo quisiera publicar cosas chistosas sobre derecho en Internet, ¿no? No sé si se conectó hoy también. Hablemos de humor, porque usted además hace un programa el lunes, es que se llama, pues, con temas heavy, pues Colombia nunca es suave, sino heavy, y le mete humor a esa vaina, hermano. Entonces, hable un poquito de combinar temas aparentemente muy serios con humor Me, y enca- con conexión con las personas. Me encanta que usted pregunta eso y se unió al live Canal Capital. Hola, Hola, Canal Digital. Capital. Hola, Canal Capital. ¿Quién será Vea, Canal Capital? yo creo Bueno, que hay un asunto y yo creo que Valderrama le diría exactamente lo mismo y es mm, la primera medida de cualquiera, porque en eso la opinión y el humor están directamente relacionados, es conocerse usted mismo. Y después existe una teoría del humor, ¿no? Y el humor es principalmente timing, ¿no? sí. El tiempo y el ritmo en el que usted decide decir las cosas o decide ver las cosas tiene mucho que ver con cultivar o con conocer más que cultivar, conocer sus, su posición en el mundo. Es decir, esa posición desde la cual usted habla le da un foco, pero además usted tiene que saber, y por eso es importante conocerse uno mismo, que el humor muchas veces nace como un mecanismo de defensa. Mm, Yo creo que la gran mayoría de las veces, y uno no sabe exactamente contra qué, porque muchas veces uno dice, pero yo de qué tengo que defenderme. Y uno muchas veces está defendiendo de ese sistema que sí. lo marginaba a uno por sentirse distinto, o de una persona que lo estaba agrediendo verbalmente, una violencia discursiva, muchas veces una violencia física, y hay gente que ha logrado sobrellevar sus problemas gracias al humor. No quiere decir que ya tenga todo solucionado porque entonces es gente chistosa, sino que tiene que hacérselo revisar y tratar de entender. Y hay muchos ejemplos de eso también. Uno de ellos es eh, esta rutina de stand-up comedy que se llama Nanette, que hace Hannah Gatsby, que es una comediante australiana, en donde ella misma se para y hace como un ejercicio de catarsis en donde dice, yo no voy a ser chistosa. A veces lo es porque pues Ujú, sabe hacerlo, ajá, pero no, pero decide revelarse frente a la naturaleza. Dice, yo no me voy a dar más palo sí, aquí para que ustedes se rían. Yo no me voy a revictimizar ajá, y a llamarme gorda y a decirme no sé qué y a joder, bla, bla, para deleite de ustedes. En cambio, les voy a contar esta historia. Y trata de ser lo más honesta del mundo. Y eso es otro mecanismo, porque entonces la gente se rió mucho y eso impulsó muchísimo la carrera de Hannah Gatsby por sí, fuera de Australia, la hizo muy conocida aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y entonces funciona, ¿no? La honestidad funciona. Entonces creo sí, que sí, lo sí. primero que uno tiene que Mm. hacer es ponerse atención a uno mismo y saber de dónde vienen esas cosas y luego pensarse los ángulos. Y ahí vienen otras discusiones sobre, por ejemplo, lo políticamente correcto, qué es lo que uno Sí. dice, cuál es el tipo de chistes Perdón, que no uno interrumpo hace. ahí que me están haciendo una solicitud urgente. Por favor, dejen la conversación para verla más tarde. Sí, va a estar aquí, no se preocupen. Ahí queda. Listo, Santiago, qué pena la interrupción. Eh, entonces, no, entonces simplemente es, creo que lo primero que uno tiene que hacer, como en el oráculo de Delfos decía, y como se supone que es la base del conocimiento, es conózcase usted mismo, como el asunto con el humor. No es como que haya, o sea, hay gente que es más chistosa que otra de arranque, pero eso obedece a circunstancias que son casi aleatorias o que son particulares y eso pues es lo que uno tiene que empezar por decodificar. Y Ujú. también ya cuando ya uno analiza el humor o la capacidad que tiene de ser chistoso, pues uno tiene que pensar que eso, o tiene que saber que eso es una herramienta, ¿no? Exacto. Es decir, a mí me parece que es mucho más interesante, como en el caso de la abogada, pensarse en el humor como un medio más que como un fin.
Entonces, lo que yo traté de hacer en el lunes y, por ejemplo, en el momento más duro de todos, que era el paro de 2021, era rehusarme a ser chistoso porque me sentía incapaz, ¿no? Y yo en eso traté de ser tan honesto como me fuera posible. Me sentía de verdad incapaz de hacer un solo chiste sobre las cosas que estaban ocurriendo. Podía usar epítetos irónicos, sarcásticos, tirarle pullas a la gente, pero me sentía incapaz de hacer un solo chiste sobre el horror que nosotros estábamos viviendo de forma colectiva, y para mí eso también se volvió un tropo, y era como, no, bloquearon la llegada de los chistes, no han llegado los chistes, acabaron los chistes por ahora, como no los hay. Entonces, Pero también eso ya era pensar que... chistoso, decir eso ya era ya tenía su gracia. Sí, Es, pues era un es, chiste sobre mi es ajustar incapacidad el nivel, ¿no? misma de Es que moderar. también se trata del contexto, el humor pues es de contexto y usted también ajustar hasta dónde llega, ¿no? Eso es como una ruedita que usted tiene ajustando, tiene que tener ese olfato para saber hasta dónde lo mueve, ¿no? Sí, y pues ahí vienen las consideraciones que son, yo creo que la conversación más dura que estamos teniendo en materia de humor, y es que sí y que no cabe, Sí, ¿no? Como la sí, corrección política, sí. más allá de lo que usted y yo pensemos, pues es una discusión súper vigente y súper viva en el mundo, y creo que vale la pena tratar de hacernos a una posición, o tratar de entender hacia dónde queremos ir y para qué queremos utilizar el humor. Y ahí empieza a funcionar un tamiz, porque hay mucha gente que está muy escandalizada con la corrección política, Sí. y al mismo tiempo hay mucha gente que no es exactamente la misma gente, pero hay un grupo de gente que está un poco reclamando su derecho a victimizar a través del humor, y me parece que de verdad tenemos que revisarnos mucho eso. O sea, tenemos que Totalmente. echarle un ojo a eso, porque hay mucha gente que no se está dando cuenta de hasta qué punto lo que reclama es su capacidad de ejercer violencia, pero no todo es violencia. Entonces, esos matices, esas Mm, conversaciones llenas de matices y grises sí. son las que vale la pena tener, y ojalá las podamos tener también en clave de humor, es decir, podernos soltar de esa cosa hipersolemne o tomarnos Ujú. demasiado en serio, porque, porque eso tampoco ayuda. Es decir, eso termina volviéndose en alguien que decide qué opina según cómo se ve opinándolo. Y eso tampoco sirve, No, no ¿no? Eso sirve. es posar de algo, pues no, uno tiene que estar no necesariamente convencido, y obviamente no estoy diciendo con esto que haya gente que tenga que aceptar que es necesariamente racista o homófoba, sino al contrario, como pensar, bueno, ¿qué es lo que lo conecta a uno con esto? ¿Y Y para qué? revisar, Sí. documentarse, conocer y someterse a juicio y no tomarse tan en serio. Y todo tiene un objetivo comunicativo, el humor también. Si su objetivo Claro. comunicativo es hacer sentir mal al negro porque es negro, a la mujer porque es mujer, pues ese objetivo, la verdad que no es aceptable, ¿no? Pues es un Ahora, objetivo de mierda, exacto. usted puede cagarle y tener un objetivo comunicativo que era simplemente hacer reír, pero usó las mismas técnicas de los que usan el humor como objetivo para transmitir odio, pues entonces revise cuáles son esos chistes que le sirven y cuáles no. Entonces, sí, yo por ejemplo con esa pregunta de la abogada, yo quedé pensando y dije, pues puta, ¿no ha visto esos jueces que se ponen toga y en Inglaterra que hasta peluca? Eso es muy chistoso. O sea, se las dan de súper serios. ¿No? O sea, no hay nada más gracioso que un juez con peluca y toga. Entonces, depende de usted cómo lo mire. El juez este no se va a poner a salir al de uno con su toga, y usted no se va a poner tal vez a echarse el chiste cuando están condenando a una persona en plena audiencia. Pero si usted va a hacer un contenido en Instagram y no sé, va a hablar sobre eh, algún trámite de esos que se inventaron los abogados y usted sabe cómo resolverlo, puede ser perfectamente todo lo chistosa que pueda hacer, porque esa es la otra. Yo no creo que uno pueda enseñar a nadie a ser chistoso. Uno tiene cierto nivel de humor, pero lo que sí puede uno aprender es a liberar su humor y a contar una historia pues entretenida y graciosa según el humor que usted tenga, ¿no? Sí, Eh, mire, ahí dice Liana Púrpura, no todo es respetable en el de humor. De acuerdo, es acuerdo, decir, de de acuerdo, acuerdo. creo que nosotros estamos en un punto en el cual tenemos que aceptar, primero, que el ejercicio creativo del comediante o del humorista es perfectamente capaz de resolver un humor que no necesita de victimizar a las personas. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que el humor es disrupción. Es decir, Uh-huh. usted dice, no todo momento es bueno para el humor, pero al mismo tiempo las mejores risas Son son las cuando el risas que momento surgen cuando parece uno no menos debería indicado. estarse riendo. Sí, sí, Entonces, sí. eso también se puede escoger, porque, es decir, las palabras son violencia concreta. El discurso de odio, el Mm. racismo, la discriminación
son violencia y no otra cosa. No es simbólico, no por tratarse de modulación del aire y propagación de una onda física que es el sonido, y no por no ser tangible y pesado y concreto como una bala o como un arma, no es violencia. Eso es violencia. Pero al mismo tiempo, ¿no? Todas las conversaciones que se den sobre el humor se van a dar sobre la base de que el humor es impertinencia y que requiere también de esos contextos en los cuales se supone que no debería estar ocurriendo y que uno tiene que también ser muy fino en leer como esos matices que vienen necesariamente del estar fuera de lugar. Y ahí se va construyendo una conversación que no, creo que no tiene otra forma de pasar que no sea haciéndose, ¿no? Hay ciertas cosas en las que existe un veredicto porque están atados, por ejemplo, al conocimiento científico. Es Sí. como, no, como, no sé, como, es que tal persona opina que la Tierra es plana. Bueno, pues eso ya está comprobado que es falso, ¿no? Es Mm. como ya es falso y eso, sobre eso ya no existe, no existen Pero matices. además porque socialmente, o sea, la ciencia es un constructo social, la ciencia tiene un método que mucha gente, o sea, un científico no se le ocurre ahorita una cosa de la nada, sino que viene con una serie de conocimientos en los cuales han invertido gobierno, dinero, en los cuales han trabajado la empresa privada, o sea, una cosa colectiva, ¿no? Para que usted ahorita diga, no, es que a mí, yo comprobé aquí en Google, ¿no? Que la Tierra, y con otros amigos igual de locos que yo, que es que la Tierra es plana. Entonces, me parece que también es parte de ese individualismo Sí, capitalista, pues es que la gracia de la ciencia ¿no? es cuando es colectiva. ¿No? Entonces, claro, el problema para variar es el capitalismo, ¿no? Como que Sí, las vacunas están siendo utilizadas por las grandes farmacéuticas. Ah, sí, pero la culpa no es de las vacunas, weón, la sí, culpa es de las farmacéuticas. O sea, el de problema acuerdo. está en la forma en que nosotros hacemos negocio de eso, pero el carácter colectivo de la ciencia precisamente es lo que me parece que lo reivindica profundamente, Ajá. que está ahí como un método de acuerdo y que estamos además todos de acuerdo en que no es la última No de la palabra y que la última palabra no existe y eso está bien, pero hay cosas en las cuales no hay discusión, ¿no? Sobre la cualidad esférica o semiesférica de la Tierra, ovoide, no existe un medio, achatada, en fin, no existe discusión en absoluto, como ya esto es una cosa que nosotros comprobamos y podemos traerles a ustedes. Puta, o sea, Y ha subido gente a la luna a mirar, a tomar fotos. Le ha dado la ni, vuelta al mundo. Puta, ¿qué exacto. más de evidencia quieren? Lo que pasa es que cuando una cosa es una conspiración, todo es una conspiración, Sí, ¿no? sí, se Entonces la inventaron. luna, entonces la Es volvieron un una estudio conspiración. Y en entonces, la cuando, NASA, es un estudio de televisión la luna, sí. exacto, y Stanley Kubrick fue el que... Ajá. Entonces ahí el asunto es, en términos del humor, no existe un dogma y no existe una medida real de las cosas. Entonces hay veces que va a tocar patearse cosas que son duras y manifestaciones del humor que obviamente a mucha gente le van a parecer ofensivas, pero es mucho mejor tener una cultura que sea incansable en su constante respuesta y su constante capacidad de deliberación a tener un dogma según el cual existe un corte que separa el humor bueno y el humor malo. Entonces, yo estoy De absolutamente de acuerdo. acuerdo en que el humor, y de hecho cada vez ese umbral se va corriendo. Entonces, cosas que antes eran aceptables ya no lo son, Claro. ya no lo son. Y Mm. es como, no, entonces hay un umbral y creo que eso lo vamos sabiendo todos al mismo tiempo. Ujú. Hace 20 años era aceptable que existiera el soldado Micolta, que es este tipo que se pinta la cara, se pintaba la cara de negro para imitar a un soldado que es una persona pobre negra del Pacífico, Mm. básicamente. Pues eso hace rato, es decir, nunca fue aceptable, pero socialmente la convención ya lo sacó completamente del umbral. Entonces eso nunca estuvo bien, Mm. pero para bien o para mal, esa conversación va progresando y la velocidad a la que va progresando es algo que no podemos controlar. Y tampoco sirve de nada, y por eso yo hablo de tomarse tan en serio, haber tenido razón. Me parece que es importante pararse siempre o tratar de pararse siempre del lado de la gente, tratar de victimizar a la menor cantidad de gente posible, pero uno tiene que revisarse también muy bien el lugar en el cual se para, porque es muy fácil quedarse estático en un punto y que esa raya que se va corriendo lo pase a uno. Entonces, hay De que acuerdo. estar muy al tanto de esa conversación y estar muy pendiente y no pararse en la eterna superioridad moral, sino animarse a dar una conversación en la cual valen más los matices y los grises precisamente para construir esos acuerdos. Nunca estuvo bien, ¿no? El blackface nunca estuvo bien,
la imitación chambona y chabacana de homosexuales afeminados para hacer humor nunca estuvo bien, los chistes de negros nunca estuvieron bien, pero al mismo tiempo nos toca reconocer que existe una conversación en curso en la cual, como dice un comediante muy incorrecto que se llama Jim Jeffries, somos tan rápidos como el más lento de nosotros, ¿no? Y eso también es colectivo y claro, es responsabilidad de quien hace humor tratar de utilizar esa herramienta con De los mejores acuerdo. resultados posibles. Y para mí el mejor resultado posible pues es la erosión y el agrietamiento de las estructuras de poder que tienen que sacudirse. Y el humor sirve para eso. Cuando el humor está afincando estructuras de poder, me parece que se está utilizando mal. Pero también hay comediantes hegemónicos que son realmente muy graciosos. Entonces, Sí, ¿no? hay que sopesar. No, me ha encantado esta conversación. Hay gente preocupada que si se va a borrar, ¿no? La vamos a dejar aquí en Instagram y también está por YouTube. Pero además, si les gustó mucho la conversación, pues síganos, sigan a Santiago, síganme a mí, compartan este contenido, coméntenlo. Me gusta mucho esta conversación que hemos tenido desde el punto de vista político con Santiago de estos temas. Y uniendo un poquito los puntos, el humor se junta también con la autenticidad, que es otro de los pilares claves de la comunicación. Eso que decía Santiago hace un rato ahí está siendo muy auténtico diciendo unos efectos. Eso Estoy que decía probando Santiago filtros. de conocerse a sí mismo, ahí está Santiago jugando, siendo auténtico, siendo sí mismo. Entonces, y cómo la opinión también se junta con ese otro pilar de la comunicación, que es la autenticidad. Entonces ya trabajamos tres pilares: opinión, autenticidad y humor, y el otro sería el storytelling, pero ya pues no nos alcanza. Eso será en otro capítulo de Morir para Influir. Entonces, si les gustó el programa y ustedes creen que pueden ayudar a alguien que piense así como estamos pensando nosotros, de que la comunicación puede ser una herramienta social para liberarse de miedos limitantes, para el cambio social, para juntarse con los suyos, entonces comparta, demanda este contenido, este programa, esta gran conversación que tuvimos aquí con Santiago, y no me queda sino más despedirme, agradecerle otra vez a Santiago y a toda la audiencia que estuvo muy, muy participativa, y seguramente nos volveremos a ver. Yo lo volveré a invitar, Santiago. Yo le volveré a aceptar la invitación. Gracias, Muchísimas gracias y muchas hermano. gracias a la gente que quedó. Mire, Jack Summers dice, los chistes son graciosos hasta que no lo toquen a uno. Absolutamente de Así acuerdo. es. Pero, Sí, sí, cuando le tocan a uno ya estuvo mal. Y el mismo no, ay comediante no, es un chiste que atacó al otro, a ese sí le pareció buenísimo. no, pasito, pasito. No, pues, entonces, claro, es decir, que las habas sean patrimonio cultural ambiental de la vereda, de la vereda, perdóneme, campesina su merced, de la nación. Las habas, Necesitamos sí, que las habas las fritas. habas sean Es patrimonio nacional para que una podamos delicia, tener espacios de consumo de habas masivo totalmente. que ojalá no tenga consecuencias ambientales, porque cada consumo masivo O que después salga que lastimosamente son genera cancerígenas, o usted le dio cáncer por comer habas, ¿sí ve? Fue su culpa. por masticar tantas habas. No, pues ojalá que verdad se haga patrimonio de la nación. No, gracias a su merced, campesino su merced. Mire, Bueno, eh, para terminar, una cosa, es decir, de nuevo, yo sé que el síndrome de impostor de verdad es un problema real y es un problema que genera consecuencias reales, pero en palabras de mi directora de teatro del colegio, que para mí de verdad fue tan determinante en la vida, que fue Patricia Ginás, ella decía una cosa que a mí se me quedó por siempre y es, la persona que es capaz de reírse de sí misma es dueña de la mitad del mundo. Porque eso le total. da, ahora que la gente habla tanto de resiliencia, no, ay, la resiliencia esto y la resiliencia, mira qué resiliencia. La resiliencia además que es la excusa sobre la cual perpetuamos la victimización sistemática del empobrecimiento, es como, ay, mira este campesinito tan resiliente, es como, pues puta, Sí, déjate de despojar a la sí, gente, ¿no? Entonces, sí, pero al mismo tiempo, reírse de uno mismo es verdadera resiliencia, o sea, le permite a total. uno de verdad tomarse las cosas con más calma, tomarse las cosas con ojo crítico y estar dispuesto a someterse uno a examen, y precisamente que cuando los chistes le toquen a uno no sea capaz de hacer como Kung Fu Panda y ¡pua! Recibirlos y Muy de llevarlos a acuerdo otro. porque, o sea, desmonta uno de los pilares del síndrome del impostor, y es que uno solo acepta ser perfecto. Cuando uno se ríe de Claro. sí mismo, uno se ríe de que uno también a veces es una cueva, a veces es torpe y no tiene que ser perfecto en todos los momentos de la existencia. Estuvimos con Santiago Rivas, muchas gracias. Yo soy Andrés Carvajal y ayudo a profesionales independientes a dejar ir el síndrome del impostor, mandar al carajo la vergüenza y crear contenidos que conecten e influyan.
Chao. Oh, estoy haciendo un marquito. Chao. Muy bien.